ahí se está grabando. Ahí ya está grabando. Ahí está grabando. Bueno, gracias, Joaquín. Bueno, entonces, lo del tiempo ya quedó claro, lo de la grabación también. Y les digo una vez más, discúlpenme por el tema del tiempo, no es una cuestión de que yo esté apurado, ustedes vieron que tengo todo el tiempo para ayudarlos y para que les vaya bien, pero el examen, digamos, no tiene sentido si el tiempo es en exceso, el tiempo tiene que ser justo. Y bueno, 25 minutos me parece que es un tiempo justo para marcar con una cruz las respuestas, son preguntas sencillas, no hay nada traído de los pelos. Profesor. Es cierto que el primer parcial tuvo mejores resultados que el segundo, pero a ver chicos, los resultados están muy por encima de los resultados que hay cuando el examen se toma de manera presencial. Con lo cual quiere decir que el tiempo no está mal. Digamos, en instancia presencial es menos el índice de aprobación que hay con esta metodología. Yo les pido que estudien, es una materia importantísima, yo no puedo concebir que ustedes se reciban de abogados sin saber derecho constitucional. Por eso les pido que estudien para resolver el examen. Profesor, disculpe. Sí. Perdón por la pregunta que te voy a hacer. Buenas noches. Sí, el examen, soy Aguirre. Sí. El examen es el mismo para todos, ¿verdad? No importa si aprobaron el primero. El examen es el mismo para todos, sí, está bien la pregunta que haces. El examen es el mismo para todos porque, ¿qué pasa? Si no promocionan, aunque el primero hubiera tenido una nota excelente, si no llegan a 6, se rinde todo. Así que el examen es un final, es el mismo para todos. ¿Está? Gracias. No, de nada. A mí me alcanzó el tiempo, sobraron, bueno, me alegro mejor. Bueno. Bueno, sí, esas cosas de que se tilde internet y eso, no sé qué decir. A ver, chicos, este sistema tiene sus pros y sus contras, pero lamentablemente es el único que encontramos para que la educación pueda seguir adelante. Yo entiendo, a mí también me gusta mucho más la instancia presencial, por empezar me gusta verles las caras, conocerlos, me gusta charlar con ustedes, me gusta tomarles un examen donde ustedes puedan expresarse, escribir, argumentar, pero bueno, también tampoco me gustaría que pierdan una cursada, una materia, pudiendo recurrir a estas herramientas. Que yo entiendo que son muy buenas, pero para utilizar de manera alternada con la instancia presencial, no únicamente esto. Pero bueno, ahora no se puede, lo que hay es esto. Así que, bueno, terminado el tema del tiempo, el examen va a ser muy parecido a lo que fue el primero y el segundo examen, van a ser seguramente también 20 y pico de preguntas, 25, con la misma modalidad de marcar con cruz la respuesta correcta. Ustedes lean bien la consigna, que si leyeron el material, si estudiaron, la respuesta viene sola. A ver, algo que les recomiendo, es que yo siempre digo, lean la jurisprudencia, tengan en cuenta los fallos. Sí, lean la jurisprudencia, pero con esta metodología de exámenes, es más probable que las preguntas vayan por el lado del texto de la Constitución que por el lado de la jurisprudencia. Así que tengan en cuenta los casos porque, digo, muchas cosas que se pueden preguntar derivan de la jurisprudencia, pero no dejen de leer la Constitución en primer lugar. Van a ser preguntas más bien técnicas, como fueron en el primero y el segundo parcial. Bastante concretas y concisas. Así que, qué sé yo, lean la Constitución, bien a fondo, deténganse en los detalles, en todo lo que, digamos, en lo que tiene que ver con mayorías, con plazos, porque, digamos, esta instancia habilita ese tipo de preguntas también. Bueno, a ver, ustedes tienen que rendir ambas partes. La segunda parte en general ha sido más floja, en la mayoría de los casos, con lo cual el examen final va a tener contenidos de la primera parte, pero yo diría que en un 65-70% van a ser preguntas de la segunda parte.
Así que no abandonen la primera porque va a tener contenido de la primera, pero refuercen bien la segunda, que es la que demostraron estar más flojos con el resultado de las notas. ¿Sí? Así que a ponerse a estudiar la segunda parte a fondo, que no es tan difícil, a mí me parece mucho más sencilla la segunda parte, que es la organización del poder, que la de los derechos. Si bien la de los derechos es apasionante, la segunda parte es bastante más concreta, y tiene mucho menos jurisprudencia, por lo menos de lectura obligatoria. Así que no entiendo por qué, digamos, el fracaso en la segunda parte y anduvieron también en la primera. Así que bueno, ahora la recomendación es que hagan hincapié en la segunda parte, porque el 65% del examen es de la segunda parte. Me pongo reiterativo para que ustedes lo registren y para que realmente sea una ayuda esta clase para los que tienen que dar el examen final. ¿Cuánta gente hay conectada? 25 participantes, hay como 40 que van a final. Bueno, les decía, unidades 1 a 7. La primera parte era en la unidad 1, 2 y 3. Unidad 1. Control de constitucionalidad son los temas, perdón, supremacía constitucional, control de constitucionalidad, control de convencionalidad, razonabilidad y emergencia. Esos son los temas que entran de la unidad 1. Se los voy a dejar, los voy a ir escribiendo en el chat, ¿no? Para que ustedes lo vayan teniendo. Supremacía y control de constitucionalidad. Ese es uno, de la primera parte, de la primera unidad, ¿no? Control de convencionalidad es otro tema de la unidad 1. Razonabilidad y emergencia. No, los anteojos me hago canchero, no veo nada. Emergencia. Ahí está, listo. Bueno, esos son los temas de la unidad 1. A ver, la Constitución. Tengan bien en cuenta, chicos, el artículo 31 para el tema de lo que es supremacía constitucional. El 31, el 75, inciso 22, 75, inciso 24. Fíjense bien ahí cómo es el orden de jerarquización que establece la Constitución, de los tratados respecto a la Constitución. Recuerden que no son todos los tratados los que están jerarquizados constitucionalmente. Son los del 75, inciso 22, quedando abierta la posibilidad de incorporarse nuevos tratados con una mayoría especial de los 2/3 de la totalidad de los miembros. De hecho, se incorporaron por ese procedimiento 3 tratados después del 94. Pero no son todos. Recuerden que los otros tratados están por debajo de la Constitución y por encima de las leyes. Ténganlo en cuenta esto, porque es una buena, digamos, es un buen contenido para armar una pregunta de múltiple choice. A ver, control de constitucionalidad, bueno, todo, ¿no? Todo el tema de 2/3 del total, Ricardo, de ambas cámaras. Tengan en cuenta que son los mismos 2/3 que se exigen para declarar la necesidad de la reforma. Es una mayoría agravadísima, agravadísima. La más agravada que prevé el texto de la Constitución. Bueno, ¿qué más? Control de convencionalidad. Control de constitucionalidad, entonces. Bueno, constitucionalidad, recuerden, lo dimos en clase, estas clases las tuvieron presenciales, me acuerdo que se las di, ahí recuerden por el órgano, por las vías, por los efectos, cómo es el sistema argentino, Recuerden que todos los jueces, ¿no?, pueden ejercer el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad también, todos los jueces.
Y cuando van a convencionalidad, tengan en cuenta que es el control que se realiza de toda la legislación y los actos locales respecto a los tratados internacionales ratificados por nuestro Estado, y que lo hacen todos los jueces también, todos los jueces, ténganlo en cuenta. Sí es difuso, María Fernanda, es difuso. Es jurisdiccional difuso, porque todos los jueces pueden ejercer, pueden no, deben ejercer el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Bien, recuerden que se puede ejercer de oficio, por el artículo 43, que establece cuando habla sobre la acción de amparo, el artículo 43 dice que el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en la cual se funda el acto o la omisión lesiva. Se puede declarar de oficio, pero siempre en el contexto de una causa, es decir, tiene que haber un caso judicial. Por el artículo 116, los jueces entienden en casos, en causas, no hay dictámenes abstractos. Entonces, a pensar. Profe, se declara inconstitucional siempre y cuando en el contexto de una causa, ¿no? Claro. Sí, Roxana, lo que estábamos diciendo. Muy, muy bien. Muy bien. Bueno, estas cosas. Esto lo pregunté en el primer parcial. Y en la mayoría de los casos contestaron bien. Ahora, bien, ya lo digo, sí. Jurisprudencia. Caso Rodríguez Pereira contra Ejército Argentino. ¿Para qué utilizamos ese caso? Para analizar la cuestión del control de constitucionalidad de oficio. Recuerden que ahí la Corte dijo que sí, que es viable, basándose en un precedente anterior, que era Milde Pereira, donde también había dicho que sí. Léanlo el caso, pero antes lean la Constitución. Antes lean la Constitución. La Constitución, a fondo la Constitución. Bien, a ver, no estoy desestimando la jurisprudencia, es importantísima. Es más, en las clases presenciales dedico la mitad de la clase a analizar casos vinculados con los temas que después tomo en exámenes en donde ustedes pueden desarrollar. Acá esta metodología me induce a tomar otro tipo de examen, entonces les pido que tengan en cuenta la Constitución, siempre tenganla en cuenta, chicos, igual a la Constitución, tenganla en cuenta. Para el examen de Derecho Constitucional, para el día que sean abogados y para la vida misma, para que cuando el poder avanza sobre derechos individuales, sociales o colectivos, o no cumple con derechos sociales o colectivos, ustedes sepan cuál es la herramienta que ustedes pueden utilizar como ciudadanos para defenderse. Cuando sienten que la división de poderes no se respeta, cuando sienten que el poder avanza, ustedes tienen esta herramienta que es la Constitución, que es la que le pone límite al poder. El poder puede hacer todo aquello a lo que está habilitado por la Constitución. Nada fuera de eso. Porque este es el pacto social, esto es lo que nosotros delegamos en el poder. ¿Está? Bueno, ¿qué más? Facultad de todos los jueces, sí, facultad es una facultad y es una obligación también para los jueces ejercer el control de constitucionalidad y de convencionalidad. Bien. Razonabilidad. Ahí es importante que tengan en cuenta el artículo 28. El artículo 28. Se pueden reglamentar los derechos, se pueden reglamentar sin alterar su esencia. El artículo 28 es importante. También es una herramienta que permanentemente van a utilizar como abogados para pedir la inconstitucionalidad de una norma que lesiona un derecho arbitrariamente. ¿Qué le van a decir al juez? Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos en la Constitución, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. No pueden ser alterados. Pero ¿cómo, se preguntarán ustedes? No pueden ser alterados, sin embargo, asistimos a una gran cantidad de restricciones a los derechos. Es que pueden ser restringidos razonablemente. Es decir, esa restricción no debe llegar a ser una alteración. Debe haber
debe haber una relación entre la causa por la cual se restringe el derecho y el tipo de restricción que se hace. Bueno, esto lo analizamos, lo hablamos, inclusive, esto es una clase de repaso, no vamos a ahondar en todos los temas, pero bueno, recuerden que hablamos sobre la declaración de la emergencia, el COVID-19, y explicamos ahí hasta dónde la emergencia justifica. También hablamos de esto cuando les comenté jurisprudencia vinculada a emergencias económicas, desde Ercolano hasta Smith, dos fallos de lectura obligatoria, Ercolano y Smith. Ercolano, un fallo muy viejo, 1922, que abre la puerta a la doctrina de la emergencia. Frente a una crisis habitacional, se restringe el uso y goce del derecho de propiedad de aquellos propietarios que tenían una vivienda y la alquilaban. Recuerden que eran contratos de hecho en ese momento, que no eran contratos escritos en relación a lo que se aplica a la doctrina de Ercolano. Y ahí, bueno, se estableció que durante 2 años no se podía aumentar el precio de ese alquiler, que se suspendían los desalojos. Y bueno, fíjense que es una norma que de alguna manera restringe o limita el derecho a la propiedad, porque el propietario ya no podía cobrar cualquier cosa o desalojar al inquilino sin siquiera tener una causa justificada para hacerlo. Hay una restricción, claramente, y se invoca la emergencia habitacional. Y en Smith, recuerden que, digamos, se invoca otra cuestión, se invoca la emergencia económica, financiera, en la que está el Estado argentino por la crisis del 2001, es decir, lo que se invoca en el decreto y en la ley de emergencia económica es que al haber una gran emergencia económica, financiera, recuerden que era que no se le devolvían los ahorros a los ahorristas, que solamente se podía retirar hasta 250 pesos, que eran $250 en ese momento, semanales. La restricción al derecho de propiedad. La restricción que se termina de manifestar con el corralón. El corralón implicó devolver pesos al que había depositado dólares. Y recuerden que después de todo esto se pudo solucionar mediante algunas doctrinas por parte de la Corte, como la del esfuerzo compartido. Fíjense que el 2001 no está muy alejado de las muchas cosas que pueden empezar a pasar ahora después del COVID-19, en materia de contratos. Hay muchos contratos que se van a tener que volver a hablar y a cambiar las condiciones originales, porque un caso fortuito, como ha sido una pandemia, ha modificado las circunstancias originales en las que se contrató. Y ahí habrá que ver qué es lo que se decide hacer en los mismos. Bueno, ¿está? Entonces, bueno, esto es razonabilidad. Las restricciones, las limitaciones a los derechos, a través de las leyes que los reglamentan, deben ser razonables, proporcionales. No deben alterar el derecho. ¿Está? Bueno, esto es la unidad 1, a grandes rasgos, obviamente. En la unidad 2, que es la más larga de esta primera parte, ustedes van a tener que ver los derechos. Recuerden que los habíamos clasificado en derechos individuales, derechos sociales y derechos colectivos. Esto es la unidad 2. De los derechos individuales, vimos específicamente el artículo 14 de la Constitución Nacional. E hicimos hincapié en el derecho a la vida, el derecho a la intimidad, el derecho a la libertad de expresión, igualdad, no sé si me estoy olvidando de alguno, es decir, ¿qué les quiero decir? Vimos el 14 que establece un plexo de derechos, y después
hicimos hincapié específicamente en estos, fueron los que analizamos con mayor profundidad en clase. Recuerden que para analizar todos estos derechos, ustedes tienen que ver la Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos, en lo que hace a esos derechos, es importante, y la jurisprudencia respecto a cada uno de los derechos sobre los que hablamos. Por ejemplo, para el derecho a la vida, habíamos hablado del caso Fall, que tiene que ver con la cuestión del aborto. ¿Se acuerdan que para analizar esa cuestión habíamos visto la Convención Americana de Derechos Humanos, en donde se establece que la vida empieza en general desde la concepción, en general. Y a partir de ese término, en general, veíamos la posibilidad de que excepcionalmente pudiese entrar la idea de la posibilidad del aborto, ¿no? Con el caso, y fíjense el caso Fall, lo que dice. No me quiero detener tanto en los fallos, pero bueno, esto lo vimos, hagan hincapié en eso. Intimidad, el caso Arriola, el de tenencia de estupefacientes para consumo personal. Recuerden, ahí las normas en colisión, que es la Ley Federal de Estupefacientes, y el artículo 19, las acciones privadas, y la resolución de la Corte. Libertad de expresión, hicimos hincapié en el caso Campillay, ¿se acuerdan? La doctrina Campillay, es decir, los supuestos que se deben dar para que la prensa se exima de responsabilidad. Surgen de la doctrina Campillay. En igualdad, recuerden que hablamos de igualdad formal, que es la igualdad ante la ley, y la igualdad material, que tiene que ver con la igualdad real de oportunidades. Todo esto que está en la Constitución. Tengan en cuenta en igualdad el caso Cisneros, el de esta mujer que se presenta para acceder a un trabajo como chofer de colectivo en la provincia de Salta. Y la discriminación que se produce ahí por el género, y la doctrina de la Corte respecto a esto, lo que dice la Corte, cómo se invierte la carga de la prueba y quien debe probar es quien está en mejores condiciones de hacerlo. En este caso, la persona que discriminó. ¿Qué debe probar? Que el acto que cometió no fue con el fin de discriminar, sino que había otros motivos. Esto lo vimos, así que... no les mandé el coso. Bueno, repaso. Esto es repaso. La Constitución, los artículos que tienen que ver con esto, el 19 también, ahí agarran la parte dogmática y se la leen toda la parte de los artículos, 14, 15, 16, 17, 18, 19, todo. Bueno, la discriminación está prohibida para igual, claro, Rosana, esa fue una pregunta que hicimos en el primer examen. ¿Cuándo se admite la discriminación? Cuando es para igualar. ¿Y qué sería discriminación para igualar? Una acción positiva, por ejemplo, para una acción positiva en pos del beneficio de colectivos tradicionalmente postergados. Por ejemplo, un subsidio a un sector que tradicionalmente ha sido postergado. O a un sector que por circunstancias especiales necesita un apoyo por parte del Estado. Personas con discapacidad, por ejemplo. Niños, ancianos, mujeres, dice la Constitución, como grupos tradicionalmente postergados. Entonces es discriminación para igualar. ¿Por qué? Porque le doy a uno algo diferente a algo que no le doy a los otros. ¿Pero por qué? Porque hay un motivo razonable para ejercer esa categorización, esa discriminación, que es igualar, con ese fin. ¿Está? Bueno, muy bien. Eso, repaso. La unidad 3. En la unidad 3, bueno, tengan en cuenta el artículo 18, ¿sí? El artículo 43, ¿sí? Y hay amparo y habeas corpus. Habeas data no lo llegamos a dar, así que tampoco se los voy a tomar.
¿sí? Viene, amparo, en qué casos procede, cuál es la legitimación para la acción de amparo. Recuerden que hay un amparo individual, un amparo colectivo. Recuerden que en el caso del amparo colectivo la legitimación activa se amplía. Recuerden que hablamos ahí también de acción de clase. Algo pregunté en el primer parcial sobre acción de clase, sobre qué tipo de intereses versa la acción de clase, de intereses individuales homogéneos, recuerden. Habeas corpus, lo mismo, viene el artículo de la Constitución. Habíamos hablado sobre habeas corpus durante el estado de sitio. Ahí vienen los supuestos, los 4 supuestos que establece la ley 23.098, en qué casos procede el habeas corpus durante el estado de sitio, para corroborar la legitimación de la declaración del estado de sitio. Recuerden todo esto para corroborar que existe una relación entre el arresto y la causa por la cual se declaró el estado de sitio, en caso de que a una persona se le deniegue el derecho a opción de salir del país, o cuando se agrave ilegítimamente la privación o el arresto dispuesto durante un estado de sitio. Perdón, profesor, que le interrumpa. Sí. Una pregunta. ¿El artículo dijo del habeas corpus, de los supuestos? Es la ley 23.098. Yo no me acuerdo si es el artículo 2 o el 4. Es habeas corpus durante el estado de sitio, es el título del artículo. Ok, gracias. Si lo tienen ahí, ya contestan la pregunta. Si alguien tiene la ley o si no la googleamos. Yo creo que es el... Me parece que es el 2. A ver, ahora mi definición es la duda. 23.098. Es el... No, no es el 2, es el 4. Es el 4, artículo 4 de la 23.098 que dice estado de sitio. Y ahí está, en 4 ítems 1, 2, 3, 4, los 4 supuestos que les expliqué recién. ¿Sí? Recuerden que ahí tenían que leer el caso Granada, y recuerden que el caso Granada tiene que ver con el primero y el tercero. Es decir, con la legitimidad de la declaración del estado de sitio y con la grabación ilegítima de las formas y condiciones en que se cumple la privación de la libertad. Leanlo. Bueno, el 4, acá dice Barriendo, ¿sí? Es el 4, muy bien. El 4 que tiene 4 supuestos. Todo con 4. Bueno, recuerden también que cuando vimos habeas corpus, vimos el caso Berbisky también, que tenía que ver con la posibilidad de interponer un habeas corpus correctivo colectivo, y que la Corte hace lugar. Correctivo colectivo. ¿Por qué correctivo colectivo? Correctivo porque el habeas corpus que interpone Berbisky, titular del CELS, tiende justamente a corregir las condiciones en las que se cumple una pena privativa de la libertad. ¿La de quién? La de todos los reclusos o personas que se encuentran privadas de la libertad en la provincia de Buenos Aires. Porque Berbisky y el CELS, que es el organismo que él representa, dicen que las cárceles no cumplen con el requisito que establece la Constitución en el artículo 18, que es que deben ser sanas y limpias para la reinserción del individuo a la sociedad y no para castigo. Dicen que son lugares a donde las personas están hacinadas, conviven personas procesadas con personas condenadas. En muchos casos hay mujeres embarazadas en condiciones de hacinamiento, de falta de limpieza, donde en realidad tendría que haber 2 personas, hay 8. A ver, lo que dice es que no cumple entonces con el 18. Entonces interpone habeas corpus para que se inste al gobierno de la provincia de Buenos Aires, Scioli era en ese momento, a que cumpla con el mandato constitucional respecto a las cárceles del artículo 18. Y ahí se cuestiona si puede ser colectivo un habeas corpus, porque la Constitución en realidad habla de amparo colectivo, no de habeas corpus. Y la Corte hace lugar diciendo que como el habeas corpus es un tipo de amparo, si está previsto el género como colectivo, en el artículo 43, si hay un amparo colectivo, el habeas corpus, que es una especie,
claramente, aunque la Constitución no lo diga específicamente, se sobreentiende que también tiene su fase colectiva. ¿Está? Bueno, después tenemos, siguiendo con la unidad 3 estamos, ¿no? La unidad 2, sí. Ah, no, estamos en la 3 ya. ¿Cómo llegamos a la 3? Me faltaron, perdón chicos, porque ya hicimos lío. En la 2, algo que me faltó decirle, son los derechos individuales, los derechos sociales, ojo, también esto en la 2, ahí tiene que ver el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y los derechos colectivos. Y acá hicimos hincapié en las clases sobre derecho ambiental. El caso Mendoza, obviamente. El caso Mendoza. Recuerden que en derecho ambiental hablamos de una ley, que es la Ley Nacional de Ambiente o la Ley de Presupuestos Básicos, es decir, tiene el mismo, no, se la conoce como Ley Nacional de Ambiente o Ley de Presupuestos Básicos, que es la que en realidad regula el artículo 41 de la Constitución, que es el que habla sobre derecho ambiental. Y recuerden que en esa ley existen se nombran una serie de principios del derecho ambiental. Léanlos, tengan en cuenta esos principios. La diferencia entre principio preventivo y principio precautorio. Esto lo tomé en el primer parcial, no el precautorio, tomé el principio de intergeneracionalidad. Pero bueno, tengan en cuenta esto también. Hablamos mucho sobre el principio precautorio. Esta protección que se hace del ambiente, aunque no exista un riesgo cierto. Recuerden que el principio precautorio tutela la posibilidad de un riesgo hipotético, posible, pero aún no cierto, porque ni siquiera se ha hecho un estudio de impacto medioambiental. Se supone, se cree que la actividad que se va a desarrollar puede llegar a contaminar. Entonces, precautoriamente, el juez puede disponer que se frene hasta tanto se presente el estudio de impacto ambiental correspondiente. Es precautorio. Digamos, el daño que puede producir es hipotético, posible. No cierto todavía porque no hay ningún estudio técnico que lo acredite. ¿Está? Bueno, caso Mendoza, es el el Riachuelo. Pero ya les digo, hagan hincapié en el artículo, en el 41, y hagan hincapié en la Ley General de Ambiente. Ley General de Ambiente o Ley de Presupuestos Básicos en materia de derecho ambiental. Bueno, les había dicho entonces, la unidad 3 ya la vimos, les dije el 18 y el 43. Bueno, ahí terminaríamos con todo lo que es la primera parte. Ahora vamos a pasar a la segunda, pero antes de pasar a la segunda, me hacen las preguntas que necesiten. Por el chat, estoy mirando el número de la Ley General de Ambiente antes que venga la pregunta. 25675 es la Ley General de Ambiente. Porque es la pregunta que me van a hacer seguro, el número de ley. Y yo con los números soy medio jorobado. 25675. Bueno, chicos, preguntas, a ver. Los leo ahí en el chat sobre esta primera parte. Y ya vamos a la segunda, que me parece es la que más necesidad de repaso tiene. Si la discriminación puede ser positiva o negativa. Claro, claro, Ricardo, la discriminación puede ser positiva o negativa. La discriminación positiva es la discriminación permitida. Esto que decíamos hoy, discrimino para igualar. La discriminación negativa es la discriminación prohibida. Discrimino arbitrariamente. Discrimino arbitrariamente. No con un fin razonable o lícito.
finalidades de la acción de amparo, dice Rosana. Bueno, la acción de amparo lo bueno que tiene es que el artículo 43 es muy claro, ¿no? Entonces, leyendo el artículo, ustedes ven ahí todo lo que puedan llegar a preguntarse. Recuerden que la acción de amparo tutela todos los derechos establecidos en la Constitución Nacional, menos la libertad corporal que va por vía del habeas corpus. Por eso decíamos que el habeas corpus es una especie dentro del género que es el amparo, que es la tutela de todos los derechos. Entonces la finalidad que tiene, fíjense, es la tutela de todos los derechos. Entonces, toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, ya dijimos cuál es la diferencia entre expedita y rápida. Siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, es excepcional la acción de amparo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Cada palabra es un concepto, ya se los dije cuando vimos la clase. Derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. Ahí está la finalidad de la acción de amparo. Cuando existe una lesión, una restricción, una amenaza a un derecho constitucional, establecido en la Constitución, en un tratado o una ley. Y esa lesión puede provenir tanto de una autoridad pública como de un particular. Ahora, tengan en cuenta que tiene que haber, digamos, tiene que ser manifiestamente arbitraria esa acción. Porque cuando lean la ley que regula el amparo, van a ver que el amparo es un procedimiento muy rápido, expedito y rápido. Expedito porque necesita, digamos, una resolución administrativa previa. Y rápido porque tramita por un proceso rápido. Entonces, ¿qué pasa? Se reduce la cantidad de prueba que se puede producir. Entonces tiene que ser bien manifiesta la lesión, bien visible. Porque recuerden que después el proceso probatorio va a ser escueto, va a ser mínimo porque ese derecho necesita un reconocimiento urgente. Bueno. Ahí está. ¿Alguna pregunta más, chicos, de la primera parte? La discriminación solo en ese sentido es positiva para igualar, porque después siempre es negativa. Claro, en Humamos vimos que siempre es negativa, claro, pero solamente en ese sentido la discriminación es positiva porque sirve para igualar. Sirve para igualar. Hay miles de ejemplos, chicos. La ley de cupos, por ejemplo. La ley de cupos, que tiene que ver con la accesibilidad de la mujer a los cargos políticos. Digamos, si no hubiera existido una postergación histórica respecto a la presencia de la mujer en cargos políticos electivos, si no hubiera existido eso, la ley de cupos sería discriminatoria. Porque uno diría, ¿por qué las mujeres tienen ese beneficio de tener asegurada su presencia en los primeros puestos de las listas en determinados porcentajes? ¿Por qué las mujeres? Pero justamente lo tienen porque hubo una postergación histórica de las mujeres en los cargos políticos. Cuando se vean nivelados mujeres y hombres en cargos políticos electivos, ya la ley de cupos va a comenzar a ser discriminatoria porque la causa que le dio origen ya no va a estar presente. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Por eso la palabra discriminación, que claramente tiene un sentido negativo, porque uno cuando habla de discriminar está hablando de un delito. Hay discriminaciones que pueden llegar a ser positivas, que muchas veces son las que más molestan a un sector de la sociedad, porque dicen, ¿y por qué a este le dieron esto? ¿O por qué a este otro le dieron aquello otro? Bueno, habrá que ver el fundamento de cada discriminación positiva que se hace. Pero en la mayoría de los casos es para igualar. Las asignaciones familiares son ejemplo, y podríamos pensar que sí, porque un trabajador gana más que otro, viéndolo así. ¿Por qué tiene una asignación familiar? Bueno, pues justamente la idea es ayudarlo, porque de alguna manera la familia también es el núcleo de la sociedad. Sí, sí.
pero piénsenlo más desde el punto de vista de colectivos tradicionalmente postergados. Para igualar oportunidades, exactamente, Rosana. Para eso son las asignaciones familiares o las acciones positivas o las discriminaciones positivas. Son para igualar oportunidades, lógicamente, para acercarnos más a este concepto que decíamos al principio de la clase de igualdad material, una igualdad real de oportunidades. Que, digamos, es un poco más que la igualdad ante la ley. Es que materialmente todos tengamos las mismas posibilidades, que no implica tener todos lo mismo. Nuestro sistema constitucional no es igualitarista, en el sentido de una propiedad de tipo comunitaria. Nuestro sistema constitucional es liberal, con determinadas pautas que tienen que ver con que los derechos se hagan realmente efectivos. Y para que el derecho a la igualdad se haga realmente efectivo, es necesario que todos tengan oportunidades. Bueno, ¿qué más, chicos? ¿Qué más? Hasta acá, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de estudiar principio de razonabilidad? Selene, el artículo 28 tenés que tener en cuenta, y tenés que tener en cuenta la cuestión de, bueno, hablamos bastante del principio de razonabilidad. Recuerden que todo lo razonable es aquello que no es arbitrario, o sea, arbitrariedad y razonabilidad son conceptos opuestos, ¿no? Antónimos, podríamos llegar a decir. Y recuerden que hablamos de la razonabilidad en la emergencia, mucho, hicimos hincapié en, les decía, desde Ercolano hasta Smith. La razonabilidad de las restricciones a los derechos, piénsenlo por ahí. Esto que decíamos que los derechos no son absolutos, que concebir al derecho, a un derecho como absoluto es una concepción antisocial, porque claramente en una sociedad hay colisiones de derechos. Mi derecho a la libertad de expresión, si yo fuera periodista, por ejemplo, o una persona común también, ¿no? De alguna manera encuentra un límite que es el derecho a la intimidad del otro, el derecho a la privacidad del otro. Yo puedo ejercer mi derecho a la libertad de expresión sin censura previa, porque la Constitución lo dice así, pero si causo un daño, claramente voy a tener una responsabilidad, voy a tener que indemnizar a esa persona a quien dañé en su intimidad, en su privacidad, por mi derecho abusivo a la libertad de expresión. Entonces ahí fíjense que hay una colisión de derechos. Entonces, digamos, la conclusión es que mi derecho no es absoluto. Esto que tan común se dice, tu derecho termina donde empieza el mío. Y ahí está donde aparece la restricción a los derechos. Los derechos se restringen para hacerlos compatibles entre sí, en una sociedad libre y democrática donde todos tengan derecho a ejercer sus derechos. ¿Está? El límite es no dañar al otro, muy bien. El límite en respecto a la amplitud de los derechos, claro. Los derechos son relativos. ¿Está? Las restricciones siempre deben ser razonables, justificadas. Bueno. ¿Pasamos a la segunda parte? Sí, que son las 9, así nos queda justo el tiempo para la segunda parte. Vamos a la segunda parte. En la segunda parte ustedes tienen que ver la unidad 4, que es la de organización federal. Organización federal. Organización federal. Ahí tengan en cuenta bien toda la cuestión. Agarren la Constitución, que la tengo acá. Fíjense que a partir del artículo 121, la Constitución habla sobre los gobiernos de provincia. Leen todos esos artículos, desde el 121 hasta el 129. Y después, tengan en cuenta también, para este tema, los artículos 4, que habla de cómo está compuesto el Tesoro Nacional, para lo que es la parte impositiva del Estado federal, que después les voy a explicar. El artículo 5 de la Constitución, 4, 5, el 6, que es la intervención federal, ténganlos bien en cuenta. Bueno, y después, en esta unidad también, tengan en cuenta el artículo 75
inciso 1, 2 y 3, para lo que hace a coparticipación federal. Les voy a poner los números de artículos ahí porque ya deben estar perdidos, ¿no? 121 a 129. 4, 5, 6. 75 incisos. 1, 2 y 3. ¿Está? Bien. Bueno, todos chicos acá tienen una clase grabada sobre organización federal que está en el aula virtual, así que pueden volver a verla si tienen dudas. Recuerden que la regla que rige la organización federal en cuanto al reparto de competencias es la del 121. Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal. Es decir, que para que el gobierno federal tenga atribuciones, es necesario que las provincias se la hayan delegado a través de la Constitución. ¿Y dónde le delegaron las provincias al gobierno federal esas atribuciones? Y en los artículos 99 al Poder Ejecutivo, 75 al Poder Legislativo, y 116 y 117 al Poder Judicial, que son justamente las atribuciones de los tres poderes, esos artículos. Son las atribuciones que las provincias le delegaron al Estado Nacional, y que el Estado Nacional ejerce en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Los artículos que les dije justamente son las atribuciones de esos tres poderes. Entonces tengan en cuenta esta regla básica. Recuerden bien toda la cuestión que hablamos sobre la herramienta de la intervención federal, el artículo 6. Recuerden bien las causales, diferencien intervención federal de estado de sitio. Son diferentes causales, es decir, lean el artículo 6 de intervención federal junto al artículo 23 de estado de sitio, porque los confunden. Y ahí hay, digamos, buenas herramientas como para preguntar en un múltiple choice. ¿Cuáles son las causales de la intervención federal? Se puede mezclar estado de sitio con intervención federal. ¿Quién declara uno? ¿Quién declara otro? ¿Cuál es el fin de un instituto? ¿Cuál es el fin del otro? Frente a una conmoción interior, el instituto de emergencia previsto por la Constitución es el estado de sitio. Frente a un problema en las instituciones de la provincia, el instituto previsto por la Constitución es la intervención federal. Es decir, en el estado de sitio el problema es social, está en la sociedad, y ese problema puede poner en peligro a la Constitución y a las autoridades creadas por ella. En la intervención federal el problema es institucional, está en las instituciones de la provincia, porque las instituciones no están, por ejemplo, cumpliendo con el principio de división de poderes. Lo dice el artículo 6, cuando no esté asegurada la forma republicana de gobierno en la provincia, ahí puede venir la intervención por parte del Estado federal. Y ahí tengan en cuenta que el órgano que interviene es el Congreso. Perdón, el órgano que declara la intervención. Y tengan en cuenta que el Poder Ejecutivo podría intervenir, pero siempre y cuando el Congreso esté en receso, para lo cual debe llamarlo inmediatamente para que confirme o no la medida. ¿Está? Pero la regla es que es el Congreso el que declara la intervención. Ahora, al interventor lo nombra el Poder Ejecutivo. Ojo. Podría ocurrir ahora con Mendoza. No sé si están dadas si está dada la causal para intervenir en Mendoza. No se interviene por cuestiones políticas, chicos, porque en realidad tiene que haber alguna de estas causales. Peligro en la forma republicana del gobierno. En Mendoza los tres poderes están muy bien diferenciados, no hay de ninguna manera
un avasallamiento de un poder sobre otro. Tiene que haber un caso de sedición, de invasión de otra provincia, y nada de eso veo que se esté dando en Mendoza. Pero bueno, habría que analizarlo a fondo. Bueno, recuerden que siempre la intervención la declara el Congreso, salvo si está en receso, lo puede hacer el Poder Ejecutivo, pero el Congreso debe luego confirmarlo, siendo una de las causales por las cuales el Ejecutivo debe llamar a una asamblea extraordinaria por parte del Congreso. Bueno, tengan en cuenta intervención federal, recuerden que ahí vimos el caso Zavalía como análisis, como caso para analizar el tema. Acuérdense que en Zavalía el interventor de la provincia de Santiago del Estero había dado un paso más allá del límite que tenía previsto como interventor para sus actos. Pretende reformar la constitución de la provincia de Santiago del Estero. Recuerden que inclusive hace un llamamiento a elecciones para convencionales constituyentes en la provincia, para reformar la constitución provincial. Y acuérdense que ahí aplicamos el 121. Entonces nos preguntamos, ¿es una facultad delegada por las provincias a la nación declarar la necesidad de la reforma de las constituciones provinciales? De ninguna manera. El ejercicio del poder constituyente por parte de las provincias en ningún momento se delegó al Estado federal, sino dejaríamos de ser un Estado federal si eso hubiera ocurrido en algún momento. Justamente una de las características de las autonomías provinciales es que se dictan sus propias constituciones las provincias, que las reforman, que ejercen el poder constituyente originario y derivado. Y esto no está delegado al Estado Nacional, con lo cual no es una facultad del interventor. Ojo con eso porque es interesante el tema. Lo que sí puede hacer el interventor, para eso ha sido designado, es intervenir en los poderes constituidos en la provincia. Intervenir en el Ejecutivo, es decir, asumir el rol del gobernador, intervenir en el Legislativo, puede en todo caso, por un tiempo, lógicamente, suspender el Congreso, llamar a elecciones para que se elijan nuevos legisladores, o puede intervenir el Poder Judicial nombrando jueces en comisión, pero no, los poderes constituidos, pero nunca, digamos, entrometerse en lo que es materia del Poder Constituyente. La extensión de la intervención va a depender de la causal por la cual se interviene en la provincia. Si el problema está en el Poder Judicial, porque la provincia no es lo suficientemente independiente, el Poder Judicial de la provincia no es lo suficientemente independiente del Poder Político, que es algo muy común, ahí podrían intervenirse el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. O sea, eso depende de la causal que dio origen a la intervención, la medida que se toma. Fíjense que las medidas que se toman en la intervención federal son totalmente distintas a las que se toman durante el estado de sitio. En el estado de sitio, lean el 23, el presidente puede arrestar o trasladar personas de un punto a otro del país. Se pueden restringir derechos y garantías individuales. Es decir, fíjense que las consecuencias del dictado del estado de sitio recaen sobre la población, sobre la sociedad. En la intervención federal las consecuencias recaen sobre las instituciones, intervengo en las instituciones de la provincia. Son bien distintas, chicos, no confundan. Bueno, espero que lo hayan entendido. Siguiendo con esta unidad 5, unidad 4, estamos con la organización federal. Estúdiense bien el cuadrito de lo que son las competencias del Estado federal y de las provincias. Ténganlo en cuenta eso. Y después un tema del cual hablamos bastante en lo que fue la clase sobre organización federal, fue el de coparticipación federal. El de coparticipación federal. Recuerden que para poder entender la cuestión de la coparticipación tienen que partir de la lectura del artículo 4 primero. ¿Cómo está integrado el Tesoro Nacional? ¿Cómo está integrado el Tesoro Nacional? Y ahí el artículo 4 les dice todas las partidas que integran el Tesoro Nacional. Todas las partidas que integran el Tesoro Nacional. Una de ellas es los impuestos
indirectos externos, importaciones y exportaciones. Eso los establece el Estado federal a través del Congreso, obviamente, y no son coparticipables, acuérdense. Bueno, no quiero, digamos, entrar de lleno en lo que es el tema de la coparticipación, ya les digo, tienen una clase grabada sobre eso, pero, digo, hagan hincapié cuando estudian coparticipación en este artículo 4 que les decía, y el artículo 75, incisos 1, 2 y 3. Ahí tienen más o menos el tema de la coparticipación. ¿Cuáles son los impuestos coparticipables? Ojo con esto, qué es lo que se coparticipa. Tengan en cuenta también las características de la ley de coparticipación federal, cuál es la Cámara de origen, recuerden que se origina en el Senado, que es una ley que no puede ser reglamentada por el Poder Ejecutivo. Recuerden que es una ley convenio que necesita el acuerdo original entre provincia y nación, que pasa por diferentes etapas, esa ley convenio. De hecho, el fallo que analizamos, que es Provincia de Santa Fe contra Estado Nacional, tenía que ver con esta cuestión de que no se había cumplido con las características de la ley convenio, porque se había prorrogado unilateralmente una detracción de la masa coparticipable del 15% para financiar al ANSES, sin que las provincias hubiesen prestado consentimiento. Esto se hizo en el 2006, acuérdense, una prórroga de algo que antes sí había tenido consentimiento, que era la detracción del 15% de la masa coparticipable para financiar al ANSES. Pero ahora ya no, en el 2006 las provincias no vuelven a prestar consentimiento, y esto lo prorroga unilateralmente el Congreso Nacional. Y ahí es donde viene la inconstitucionalidad. Facultades concurrentes entre nación y provincias. Bueno, de hecho, ahí tiene el artículo, fíjense, 75. Lean el artículo 75 que lo van a ver bien claro. Por ejemplo, las contribuciones indirectas, cuando él dice contribuciones, leas impuestos, ¿no? Como facultad concurrente con las provincias. Los impuestos indirectos internos son estos. Es una facultad concurrente entre nación y provincia. Y recuerden que son coparticipables. En cambio, los impuestos directos, por ejemplo, el inmobiliario, los ingresos brutos, el automotor, directos porque los paga el mismo que es el titular de esa ganancia, de ese bien, no se transfieren a un tercero para el pago. Esos que son directos son de las provincias, los fijan las provincias, es decir, las provincias no delegaron a través de la Constitución la facultad de establecer impuestos directos. Esto quedó en las provincias los establecen, y las provincias los recaudan y no los coparticipan. Inmobiliario, automotor, ingresos brutos. Acá te decía, Rosana, el artículo 75, inciso segundo, fíjate bien las contribuciones indirectas, facultad concurrente con las provincias. Esas son. ¿Tá? Bueno, de todos modos, de este tema, ustedes yo no me acuerdo si les subí algún cuadrito o algo a la aula virtual, me parece que no. Pero para ver el tema de las facultades de la nación y de las provincias, ya les digo, leen la Constitución y ahí en cada artículo les dice a quién pertenece esa atribución. Por eso les digo, hagan hincapié en la última parte de la Constitución, los gobiernos de provincia, ahí les marqué los artículos 121 a 129. ¿Sí? Bueno. Claro, imagínense que no puedo darles todo el tema en una clase, pero ya lo vimos esto, y les digo, recuerden, tienen la clase grabada, mírenla en el aula virtual, ahí está. Bueno, después los poderes. Los poderes son otro tema que es importante y que han tenido bastantes dificultades en el último examen, en los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Para poder abordar esto,
utilicen el cuadrito que subí al aula virtual, el cuadro de los poderes. A ver, no se queden con el cuadro. El cuadro en realidad es una guía para que ustedes tengan la Constitución al lado y cada artículo que les nombra el cuadro, ustedes lo vayan a buscar en la Constitución y lo estudien. Y lo estudien. Por ejemplo, agarramos poder legislativo. Ahí ustedes recuerden que, o los tres poderes, recuerden que tienen que saber cómo están compuestos, cómo se eligen sus miembros, cómo se remueven sus miembros, cuánto duran en sus cargos y cuáles son sus funciones. Miro para allá porque tengo una ventana y me distraigo un poco con lo que veo afuera. Estuve todo el día encerrado delante de la computadora. Bueno, ¿qué les estaba diciendo? Tengan en cuenta ese cuadro. Tengan en cuenta ese cuadro y ahí miren los artículos. ¿Cómo se eligen, por ejemplo? Vamos al Poder Legislativo. ¿Cómo se eligen los diputados? ¿Por qué sistema? Recuerden que habíamos hablado de que en diputados se aplicaba un sistema de proporcionalidad, el sistema DONT. ¿Cómo se eligen los senadores? Recuerden que ahí regía la cuestión de la lista incompleta, porque son 3 senadores por provincia, 3 senadores por provincia y 3 por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, si nosotros decimos que entre provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenemos 24 distritos y hay 3 senadores por cada uno, tenemos 72 senadores. Y recuerden que de esos 3 senadores que tiene cada provincia, que tiene la ciudad autónoma, 2 pertenecen al partido que saque la mayor cantidad de votos y 1 a la primera minoría. Por eso hablamos de un sistema de lista incompleta. ¿Se acuerdan? Lo habrán visto en todas las últimas elecciones, desde el 94 hasta ahora, ¿no? Se llevó los 2 senadores por la provincia, el partido X. Y la oposición, que digamos más se acercaba a ese partido, se quedó con 1. Es un sistema de lista incompleta. ¿Qué más? Recuerden cuánto duran en sus cargos. Son preguntas que si bien yo jamás las haría en un examen de contenidos, de fundamentación, en los choice, digamos, se adaptan muy fácilmente a este tipo de preguntas. Entonces, va a haber de esas. ¿Cuánto duran sus cargos un diputado? ¿Cuánto dura un senador? ¿Cómo se renuevan las cámaras? Diputados duran 4 años, se renuevan por mitades cada 2 años. Recuerda que los diputados pueden ser reelegidos, indefinidamente. Senadores duran 6, se renuevan por tercios la Cámara, cada 2 años. Recuerden el presidente, bueno, esto ya lo saben, 4 años, una sola reelección inmediata, debe dejar un periodo en el medio para acceder a un tercer mandato, no inmediatamente. Esto recuerden que lo trajo la reforma del 94. Bueno, estos artículos léanlos, de los 3 poderes, porque ya les digo, se adaptan muy fácilmente a este tipo de herramientas para evaluar. A ver, ¿qué más? Dijimos duración, dijimos el Poder Judicial, cómo se eligen los jueces. Recuerden que ahí habíamos diferenciado tribunales inferiores, Corte Suprema. Tribunales inferiores dijimos que actuaba el Consejo de la Magistratura, que era el que elaboraba una terna vinculante, 3 candidatos después de un concurso de oposición y antecedentes, y el Poder Ejecutivo elegía 1 de esos 3, y luego el acuerdo del Senado. Eso es para los tribunales inferiores. Para los de la Corte, el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. El Consejo de la Magistratura no interviene en el sistema de elección de los jueces de la Corte Suprema. Ojo, porque son cosas que parecen muy obvias, pero después se prestan a confusión. Son inamovibles los jueces, duran en su cargo mientras dure su buena conducta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando
esta exigencia de la buena conducta se vea alterada, son pasibles de remoción. ¿Y cuándo se ve alterada la buena conducta? Cuando hay un mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, delito en el ejercicio de sus funciones o crímenes comunes. ¿Y qué son estas tres? Las causales de juicio político. ¿Y sobre quién recae un juicio político? ¿Sobre todos los jueces? No, sobre los de la Corte. ¿Quiere decir que los otros jueces, los de los tribunales inferiores, no pueden ser removidos si incurren en una causal que altera su buena conducta? Sí, pero es otro órgano el que interviene en su remoción. ¿Cuál? El jury de enjuiciamiento. ¿Y el jury de enjuiciamiento cómo actúa? A instancias del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura es el que acusa al juez, por una de las causales que dijimos, frente al jury de enjuiciamiento. El jury es el que remueve. ¿Está? Recuerden que tanto en juicio político como en jury de enjuiciamiento, la resolución que se dicta tiene que ver con la remoción del funcionario, del juez, de su cargo, y con la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Si además hubiese un delito penal, luego quedará en manos de la justicia ordinaria para el juzgamiento de ese delito. Recuerden que la resolución que se dicta en el juicio político, por ejemplo el Senado, cuando decide remover a un juez, al presidente, porque ojo, que el juicio político recae sobre los jueces de la Corte, pero también sobre el presidente, el vice, el jefe de gabinete y los ministros. Y la resolución que se dicta en ese juicio político, recuerden que habíamos dicho que puede llegar a la Corte por vía de un recurso extraordinario federal. Y en ese caso, ¿ante quién se impondría el recurso extraordinario federal? Ante el mismo Senado. ¿Por qué? Porque es el Tribunal Superior de la causa. Y ese es uno de los requisitos formales que habíamos dicho tenía el recurso extraordinario federal. Se interpone ante sentencia definitiva dictada por el Tribunal Superior de la causa. Si eso lo pregunto y era para completar, va a haber también para completar acá. No, para completar no. ¿Para completar en qué sentido? Ustedes no tienen que escribir nada, tienen que poner un puntito en la respuesta correcta. Esa es la metodología del examen. Bueno. Para completar a veces pongo una oración y doy las tres opciones para completarla. Sí, va a haber así también, claro. Claro, sí. Bueno, entonces atención con eso, chicos. Atención con el juicio político, no confundan el juicio político con el jury de enjuiciamiento. ¿Está? Está todo en la Constitución esto que estoy diciendo, no es ni fallos, ni jurisprudencia, ni nada, es leer la Constitución, los artículos de los tres poderes a fondo, poder ejecutivo, legislativo y judicial, bien a fondo. Y apoyarse en ese cuadro que tienen en el aula virtual para ir leyendo el texto con esa guía. El cuadro es una guía, no es que hay que estudiar el cuadro, es una guía para que ustedes estudien. Porque en el cuadro ustedes identifican la elección, la remoción, la duración, las atribuciones de cada uno de los poderes, etcétera, etcétera. ¿Está? Bueno, ¿qué más? Después dijimos, como tema importante también, había algunas cuestiones que habíamos resaltado específicamente. También tienen una clase grabada sobre esto, la cuestión de los decretos de necesidad de urgencia, de la delegación legislativa y de la promulgación parcial de leyes. 99, inciso tercero, para decretos de necesidad y urgencia, DNU. Artículo 76, para delegación legislativa. Y artículo 80, para promulgación parcial de leyes, o lo que se conoce como veto parcial, que es lo mismo, es la otra cara de la moneda. Veto parcial. Bueno, leen bien
todos esos artículos. De ahí, a ver, trate de identificar, que esto lo vimos, cuáles son los recaudos constitucionales para cada uno de esos institutos. Es decir, para que el presidente pueda dictar un DNU, es necesario que existan circunstancias excepcionales que hagan imposible seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes. Y que además se trate de una situación de necesidad y urgencia. Y que no sea en materia penal, tributaria y electoral los regímenes de los partidos políticos. Ahí no puede dictar decreto de necesidad y urgencia. No estudien de memoria, razonémoslo, pensemos en los decretos que se dictaron como consecuencia del COVID-19. Pensemos en el primero, porque los demás tal vez pueden llegar a ser muy cuestionables. Pero no el primero. El primero hablo del 260, que fue el que declaró el aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿no? El ASPO, allá por el mes de marzo. Bueno, ahí analicemos. Fernández dicta un decreto de necesidad y urgencia. Vamos al 99, inciso tercero. ¿Existían circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir el trámite ordinario para la sanción de una ley? Y yo entiendo que sí, porque si estábamos hablando de que se iba a decretar un aislamiento preventivo para que el virus que estaba entrando al país no se disipara, preventivamente había que aislar a la población, juntar al Congreso para que dicte una ley en ese primer momento era ir en contra de la finalidad de la medida que se buscaba. Es decir, el aislamiento hubiera perdido sentido preventivo. Además, el Congreso, digamos, esto era urgente, era necesario tomar una medida inmediata en ese momento. El Congreso no podía organizarse de un día para el otro para sesionar virtualmente, como después, con ciertas dificultades, logró hacerlo, entre comillas. Pero en ese momento las circunstancias excepcionales estaban presentes. ¿Había una situación de urgencia? Sí, claramente. Un virus que se expandía rápidamente, que había demostrado en el mundo que podía causar colapso sanitario y funerario, digo yo también, ¿no? Porque habrán visto imágenes de lo que pasaba en España, Italia, bueno, en ese momento eran los países que estaban en peor situación, ¿no? Estaban dadas las circunstancias, no era en materia penal, electoral, tributaria, ni el régimen de los partidos políticos. Estaban dadas las circunstancias para ese decreto, no estoy defendiendo todos los demás, como tampoco estoy defendiendo que el Congreso no haya actuado de manera más rápida para reunirse, para empezar a sesionar, ni tampoco estoy defendiendo la forma en la que sesiona hoy. Creo que debería esto organizarse de otra manera, más acorde con el principio de división de poderes. Hablo del primer decreto del presidente Fernández. En ese caso, entiendo que sí, que estaban dadas esas circunstancias de las cuales habla el 99, inciso tercero. Ahora, ¿qué pasa? ¿El decreto queda ahí? No, después tiene que llegar al Congreso, recuerden, porque el 99, inciso tercero habla de todo un sistema de control. En la Comisión Bicameral Permanente, Ley 26.122, ojo, léanla, ya les pongo, Ley 26.122, que establece el trámite para el control de los decretos de necesidad y urgencia, de los decretos delegados y de los decretos de promulgación parcial. Es de esos tres tipos de decretos. Son controlados por la Comisión Bicameral Permanente. Y esa ley es la que reglamenta el funcionamiento del control. ¿Está? Bueno. Esto dicho a grandes rasgos. Ya les digo, es un tema interesantísimo. Pero delegación legislativa, bueno, ahí también. El 76. Chicos, léanlo y recuerden los recaudos constitucionales para que sea procedente una delegación legislativa. Recuerden que en la delegación legislativa hay una delegación previa por parte del Congreso. El Congreso delega en el Ejecutivo previamente. Es en caso de emergencia la delegación legislativa. El presidente actual, cuando asumió, logra que antes del COVID estoy hablando, cuando asume allá por diciembre, el 10 de diciembre, logra, creo que el 23,
logra la delegación legislativa en materias de emergencia económica, financiera, social, sanitaria, en un amplio espectro de materias. El presidente logra que el Congreso le delegue facultades para poder, digamos, dictar decretos que luego van a tener que ser lógicamente igual convalidados por el Congreso. ¿Está? Pero bueno, volviendo a 76, fíjense que dice, acuérdense que tanto la delegación legislativa como los DNU, como la promulgación parcial de leyes están prohibidos. Excepcionalmente se habilitan. Entonces, fíjense, el 76 dice, se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. Ok. Pero, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública. Esas son las materias en las cuales puede delegar administración o emergencia pública. Ahora se delegó en materias de emergencia pública, en las que les decía recién, en varias. Ese es un requisito, un recaudo. Solo delegamos en materia de administración y emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio. A Fernández, por ejemplo, le delegaron por un año, creo que es la delegación, la original, ¿no? La que se hizo cuando él asumió. Es decir, tiene que haber un plazo fijado para el ejercicio de esa delegación. Es algo excepcional, chicos. A mí, personalmente, ni la delegación, ni los decretos de necesidad de urgencia, ni los decretos de promulgación parcial me caen simpáticos. Yo creo que la interpretación que tiene que haber de ellos es sumamente restrictiva, porque un accionar exagerado por parte de los funcionarios en relación a la utilización de estas herramientas puede destruir el principio de división de poderes y en consecuencia el principio republicano, la república. Entonces no me parecen simpáticos estos institutos, pero entiendo que en determinadas situaciones de extrema urgencia y cumpliéndose con los recaudos constitucionales podrían quedar habilitados, ¿no? Pero fíjense, tiene que tener un plazo. Claro, no puede eternamente actuar en emergencia y tener las facultades de dictar decretos delegados. Y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca, ¿qué significa esto? El Congreso no puede decirle al presidente, te delego la facultad de legislar en materia sanitaria. Una locura porque le estaría delegando su propia función. Esa delegación tiene que tener un marco. Por ejemplo, la delegación que se hizo originalmente, allá en diciembre, antes del COVID, les decía, que Fernández logra que le delegue el Congreso poderes, en materia sanitaria había sido para la compra de vacunas. Nada más que para eso. Entonces, claro, después se tuvo que ampliar esa delegación frente a la pandemia. Pero siempre, digamos, se delega con un marco para este tema, en esta cuestión, por este plazo. Y tiene que ser en materias de administración y emergencia. Recuerden también que este decreto delegado, firmado por el presidente, luego tiene que seguir los pasos que siguen los decretos de necesidad y urgencia. Es decir, va a ir a la Comisión Bicameral Permanente, que va a dictaminar, y luego al plenario de las cámaras. Lea la 26.122. Y una preguntita que hicimos en el examen es que en el caso de los decretos delegados solamente hace falta la firma del ministro del ramo, si es una cuestión sanitaria, del ministro de Salud, por ejemplo. En los decretos de necesidad de urgencia, en cambio, de todos los ministros del gabinete. Hace falta la firma, digo. Bueno, y por último, los decretos de promulgación parcial. Ahí se van al artículo 80, después de haber leído el procedimiento para la sanción de las leyes. Ojo, léanlo, Cámara de Origen, Cámara Revisora, ojo con esto, ojo. Tengan en cuenta que el procedimiento para la sanción de las leyes, que está en los artículos 77 a 84, les dice que las leyes comienzan en la Cámara de Origen, luego pasan a la revisora, después al Poder Ejecutivo, ¿no? Ojalá fuera tan sencillo. Después van a ver que hay un sistema de reenvíos, cuando no se logran las mayorías en las cámaras, cuando se hacen adiciones y correcciones, etcétera, etcétera.
Pero tengan en cuenta que determinadas leyes se inician necesariamente en la Cámara de Diputados y otras necesariamente en la Cámara de Senadores. La regla es que pueden entrar por cualquiera de las dos cámaras las leyes, pero algunos temas solamente entran por diputados y algunos otros solo entran por senadores. Bueno, recuerden que todo lo que es contribuciones y reclutamiento de tropas entra por diputados. No lo digo yo, lo dice la Constitución, en la parte en la cual se establecen las atribuciones de la parte, en el artículo 52. A la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas. Ojo con esto. ¿Está? Tengan en cuenta también que cuando se presenta un proyecto por iniciativa popular, la Cámara de Origen es la Cámara de Diputados también. Y tengan en cuenta que la Cámara de Diputados también es la encargada de presentar un proyecto al pueblo para que sea sometido a consulta popular. Entonces recuerden estas 4 cuestiones en las cuales la Cámara de Diputados es Cámara de Origen exclusivamente: contribuciones, reclutamiento de tropas, un proyecto que se inicia por iniciativa popular entra por Cámara de Diputados, es Cámara de Origen, y el sometimiento de un proyecto a consulta popular lo hace la Cámara de Diputados. Ojo. Es una pregunta linda para este tipo de metodología de evaluación, ¿no? En cambio, Cámara de Senadores es solo Cámara de Origen, o es exclusivamente Cámara de Origen. Ustedes ya saben en qué caso va a ser. En el caso de la ley de coparticipación federal, chicos. Se inicia por la Cámara de Senadores. Los senadores son los representantes de las provincias. Vamos a dictar la ley de coparticipación. Cámara de Origen es Cámara de Senadores. Esto no lo digo yo, o sí lo digo, pero lo digo basándome en el artículo 75, inciso segundo, que dice que la Cámara de Origen va a ser la Cámara de diputados, de senadores, para el dictado de la ley de coparticipación federal. Fíjense que en el 75, inciso 19, también se establece que la Cámara de Senadores es Cámara de Origen en todas las leyes que se dicten tendientes al desarrollo, conducentes al desarrollo humano, para proveer al crecimiento armónico de la nación, el poblamiento de territorio, promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo entre provincias y regiones. Es decir, lean el 75, inciso 19, y ahí van a ver que dice que para estas iniciativas el Senado será Cámara de Origen. ¿Por qué? También, fíjense que hay una cuestión en donde son leyes que van a tener que ver con el crecimiento armónico de nación y provincias, que van a tender a establecer políticas con ese fin, de lograr una distribución más equitativa de la riqueza en todo el territorio nacional, etcétera, etcétera. Esa tiene como Cámara de Origen también la Cámara de Senadores. O sea, en 2 casos, senadores es Cámara de Origen. Coparticipación, ley de coparticipación, y 75, inciso 19. Bueno, ¿en qué estábamos? Estábamos en el veto parcial, y ahí, fíjense que el veto parcial tiene que ver con la última fase del procedimiento de las leyes, ¿no? Cuando llega al Poder Ejecutivo, que el presidente puede promulgar y publicar, puede vetar totalmente o vetar parcialmente. Si veta parcialmente, la parte vetada está vetada. La parte que se promulga parcialmente es la que tiene que seguir los pasos que siguen los decretos de necesidad y urgencia. Es decir, ser controlada por la Comisión Bicameral Permanente y por las cámaras del Congreso luego. La parte que se promulga parcialmente. ¿Y qué van a controlar? Los recaudos constitucionales que establece el artículo 80 para el veto parcial. Es decir, que no se altere el espíritu de la ley, el espíritu originario, la autonomía normativa. Lean el 80, lean el 80. ¿Está? Bueno. A ver, lo último que vimos, y que también es importante, tiene que ver con el Poder Judicial. En la última clase que tuvimos,
desarrollamos el tema de la competencia federal, ahí lean el artículo 116 para competencia federal, y el artículo 117 para competencia originaria de la Corte. Cuando una provincia fuese parte, en un caso de ministros, embajadores y cónsules extranjeros. Esto lo explicamos, inclusive tienen un PowerPoint que está subido al aula virtual sobre este tema. Ahí tienen un cuadrito, mírenlo, los casos de competencia federal, competencia originaria, y después van a la competencia de la Corte. La Corte puede ejercer su competencia de manera originaria, estos dos casos que dijimos, ministros, embajadores y cónsules extranjeros, o en los que fuese parte una provincia. Competencia originaria, recuerden que quiere decir que se va directamente ante la Corte como instancia originaria, no es necesaria la vía de la apelación. Y competencia por apelación tiene la Corte. Hay una apelación ordinaria y una apelación extraordinaria. En la apelación ordinaria, recuerden que la Corte actúa como un tribunal de tercera instancia, como una instancia más, mejor dicho. Y esos son los casos en los que la nación es parte, superan determinado monto, en caso de extradición de criminales extranjeros. Esto está todo en el cuadrito. La competencia extraordinaria, en cambio, tiene que ver con los recursos, el recurso extraordinario federal y el recurso de queja. Y ahí analizamos los requisitos del recurso extraordinario federal. Recuerden que en principio es un recurso que se interpone para analizar cuestiones de derecho, no de hecho. Y esas cuestiones de derecho tienen que ver con la existencia de una cuestión federal. Es decir, que exista una interpretación errónea del derecho federal aplicado o una colisión normativa, y en esa colisión normativa la sentencia que vengo a recurrir haya resuelto en contra del derecho federal. Haya aplicado, por ejemplo, derecho local y dejado de lado derecho federal. Por eso es recurso extraordinario federal, porque la finalidad del recurso es mantener la supremacía del derecho federal sobre el derecho local. Entonces la cuestión federal es un requisito fundamental. Pero recuerden que después la Corte amplió las causas por las cuales se puede llegar por vía del recurso extraordinario federal. Y dijo, bueno, si la sentencia es arbitraria, también. Y ahí hemos analizado que eran sentencias arbitrarias. Si hay gravedad institucional, también, dijo la Corte. Bueno, entonces, esto está, les decía, en el PowerPoint que les subí al aula virtual. Recuerden los requisitos formales, cómo se interpone, ante quién. No se interpone ante la Corte el recurso extraordinario. Sí, el recurso de queja se interpone ante la Corte. ¿Por qué les digo esto? Porque el recurso de queja procede cuando el Tribunal Superior de la Causa, que es ante quien se interpone el recurso extraordinario, nos deniega el recurso extraordinario. Entonces ahí vamos directamente en queja ante la Corte. ¿Está? Recuerden que el recurso extraordinario se interpone por escrito, ante el Tribunal Superior de la Causa, frente a una sentencia definitiva. Está por escrito y fundado. Y se corre traslado a la otra parte, que también tiene 10 días para contestarlo, por escrito y fundado. Bueno, el recurso de queja, recuerden que son 5 días, es ante la propia Corte, cuando se nos denegó el recurso extraordinario federal. También es por escrito, fundado y previo depósito. Bueno, esto lo tienen todo en el PowerPoint. Bueno, chicos, hemos dado una materia entera en 1 hora 50. Así que ahora, bueno, si tienen alguna pregunta sobre la segunda parte o en general sobre lo que quieran preguntar, utilicemos estos últimos 10 minutos, porque ya lo próximo es el examen. Yo lo que sí les puedo decir de mi parte es que la Constitución, lean bien la Constitución, sobre todo para la parte de poderes, por favor. Sentencias arbitrarias, mi pregunta Selene, les decía que hablamos de sentencias arbitrarias como una forma de poder llegar a la Corte por vía del recurso extraordinario federal. ¿Por qué? Porque en principio dijimos que tiene que haber, que es solamente por cuestiones de derecho, no de hecho, por cuestiones federales. Pero, sin embargo, la Corte habilitó el acceso cuando hay una sentencia arbitraria. Una sentencia arbitraria es una sentencia irrazonable. Ejemplos de sentencias irrazonables o arbitrarias, hay un doctrinario que es Genaro Carrió,
que da más de 10 ejemplos de sentencias arbitrarias. Él dice, por ejemplo, una sentencia arbitraria es una sentencia en la cual el juez no tuvo en cuenta hechos que fueron expuestos por las partes. No resolvió sobre esos hechos, directamente no los tuvo en cuenta. Y eran hechos fundamentales para tomar la resolución. O no tuvo en cuenta pruebas. Yo les daba un ejemplo en la clase, en su momento, cuando vimos este tema, por ejemplo, en un accidente de tránsito, una pericial mecánica fundamental. El juez directamente no se pide, no la tiene en cuenta, ni para hacer lugar a lo que ahí se dice, ni para rechazarla. No la tiene en cuenta, la pasa por alto. Y sin embargo es una prueba fundamental, que si se hubiera tenido en cuenta la resolución podría haber sido distinta. Es una sentencia arbitraria, porque no fundamenta. Una sentencia dogmática, es decir, que se fundamenta solamente en la discrecionalidad del juez. Una sentencia autocontradictoria también es una sentencia arbitraria. Por ejemplo, una sentencia que nosotros venimos leyendo, los vistos, los considerando, y esto nos da la razón en todo, ¿no? Lo que nosotros pedimos y al final resuelve en contra. Es decir, hay una autocontradicción dentro del mismo texto de la sentencia, por ejemplo. Una sentencia que aplica leyes derogadas, por ejemplo, es una sentencia arbitraria. Está una sentencia que ultrapetita, que resuelve más allá de lo peticionado por las partes, es una sentencia arbitraria. Y todo esto daría lugar a que, si es una sentencia definitiva, podamos interponer el recurso extraordinario federal. Tengan en cuenta también que hay requisitos de forma, los de la acordada 4, que es bastante puntilloso, les decía yo en la clase, la interposición del recurso extraordinario federal en cuanto a la forma. ¿Alguna pregunta más, chicos? Bueno, perfecto. ¿Dudas? Aprovechen que nos quedan unos minutitos para evacuar consultas. Sí, profesor, yo le quería hacer una pregunta, me quedó dudas en cuanto al veto parcial. Sí. Si me podría explicar un poquito más el tema, porque me quedé medio con ese tema. Dale. ¿Quién sos? Romero Luis. Bueno, Luis, el tema es así, mirá. A grandes rasgos, digamos, todas las leyes entran por una cámara de origen, salvo las excepciones que dijimos, en donde una tiene la cámara de origen y la otra es la otra, que les comenté antes. Luego pasan a la cámara revisora y después van al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo puede promulgar y publicar, puede vetar, y después del 94 de la reforma ahora puede vetar parcialmente. ¿Qué es vetar parcialmente? Una parte de la ley la veto y la otra la promulgo y la publico, ¿no? Ya de antemano esto te tiene que sonar raro, porque fíjate que el Poder Ejecutivo está modificando de alguna manera una ley que viene del Congreso. En la división de poderes ahí está medio tambaleando, ¿no? Sin embargo, la Constitución lo habilita en el artículo 80. Primero dice que está prohibido, pero después lo habilita si se dan ciertos recaudos. Y esos recaudos son que el proyecto original de la ley no haya cambiado en su esencia, es decir, que no se haya modificado una parte esencial, fundamental de la ley. Yo lo diría más por el lado de los detalles, que son los que han sido vetados. Y a su vez también que luego la ley siga la parte promulgada parcialmente, digamos, siga un trámite de control, sea controlada por la Comisión Bicameral Permanente y por el plenario de las cámaras. ¿Qué van a controlar? Justamente que el veto no haya cambiado la esencia de la ley. La autonomía normativa, dice el constituyente. ¿Está? Sí, gracias, profesor. De nada. Hay que leer la Constitución, ¿entendí? Clarísimo, sí, Rosana, hay que leer la Constitución. Hay que leer la Constitución. No, digamos, ojo con los poderes, chicos. Lean bien los poderes de todos los artículos de la Constitución. Cómo se remueven, cómo se eligen, cuánto duran, todo esto. Ya les digo, no es algo que me encante preguntar, pero prefiero otras cosas más, de mayor análisis, pero este tipo de herramienta, digamos, facilita ese tipo de preguntas. Después todo, ¿no? Lo otro también lo voy a preguntar. Ya vieron cuál es la metodología porque tuvieron los parciales.
Bueno, el examen, acuérdense, es el viernes a las 6 de la tarde. Nos conectamos por acá, como siempre. Después les copio el enlace en el chat. Y a partir de ahí entran y tienen 25 minutos. Yo después les doy las notas en el mismo momento. Así que ahí ya van a tener con claridad. Aprueban con 4. Cuestión con la que tampoco estoy muy de acuerdo, pero bueno, aprueban con 4. Esa es una ventaja también para ustedes, con lo cual, bueno, tengan en cuenta que el tenor de las preguntas puede ser un poquito más ajustado, más complicado. De nada, chicos. Igual hay que llegar al 4, sí, bueno, 40%. Igual. Por las dudas pregunté. Sí. Bueno, entonces nos veríamos el viernes a las 6 de la tarde. Creo que no hay más preguntas. ¿Es ahora o callen para siempre? 25 minutos es el parcial, Astrid. Ya expliqué por qué el tiempo ese, y no otro. Bueno, ojalá les vaya todo bien, y si no, van a tener el gusto de cursar de manera presencial. Esperemos que se termine esto el año que viene. No esperemos que nadie recurse, pero bueno, si eso pasa, van a tener las clases de manera presencial. Bueno, me alegro. Ahora la voy a subir la clase esta, así la tienen en el aula virtual. Lean, abren el aula virtual, por si hay avisos antes del viernes. Esta semana estuve bastante activo en el aula virtual, así que aprovechen eso, es la forma de contacto que tenemos. Bueno, creo que ya estamos, ¿no? Gracias por los elogios, chicos, vienen bien en esta situación de incomunicación prácticamente. ¿Están cansados de la cuarentena? Pero ustedes hicieron por lo menos cuarentena inteligente, porque cursaron materias, dieron exámenes, no fue tiempo perdido, y eso es importante. Bueno, nos vemos el viernes. Joaquín, ¿estás? Se nos fue Joaquín. No, estoy acá. Ah, estás ahí, Joaquín. Bueno, listo, terminamos con los chicos. Nos vemos el viernes a las 6 de la tarde, les decía. A ver, ¿dónde suben la clase? Le voy a subir en el aula virtual. Como siempre, chicos, la voy a subir en el aula virtual. Voy a ver si lo hago a través de YouTube, como hacía antes. Estaría, digamos, cuando entra al aula virtual, abajo. Igual en los avisos yo les digo, subí la clase al aula virtual. ¿Está? Posiblemente lo haga mañana, porque me lleva un tiempito eso y ahora tengo otros planes. Quiero descansar un poco, estoy de la mañana dando clase. Bueno, nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes, Joaquín, entonces. Bueno, nos vemos el viernes. Dale, gracias por todo. No, por favor. Chau, chicos, nos vemos, estudien. Ah, Joaquín, ¿estás ahí? Sí. La clase directamente me quedan descargas, ¿no? No, en descarga no. En documentos sí. Hay una carpeta que se llama Zoom. Ah, ok, sí. Trabaja por fecha. Ah, está bien, está bien. El día de hoy vas a tener una carpeta nueva con la fecha de hoy y con la clase. Ah, bárbaro. O sea que voy directamente a documentos. Sí. Está bien. Yo ahora ¿Cómo? Ahora cuando cierre va a empezar a descargar. Ah, ok, bárbaro. Sí, ahora me acuerdo. Lo graba en audio y en video. Está bien, bárbaro. O sea que ahora cierro como siempre, cuelgo, termino la... Yo ahora te cierro, yo cierro acá todo. Ah, ok, listo. Gracias, Joaquín. Nos vemos el viernes. Chau, chau.